Dios los bendiga, hermanos. Vamos a buscar la palabra, las escrituras en el libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 10 al 12. Así que Dios bendiga a los hermanos que se están conectando en forma directa. Gloria al Señor. En Hechos, capítulo 17, versículo 10 al 12. Vamos a leer en principio. Amén. Entonces leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí el título, por lo menos en mi Biblia, dice Pablo y Silas en Berea. Dice así la escritura: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Amén. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué nos quiere decir el Espíritu Santo respecto de dónde fueron los hermanos Pablo y Silas a esta ciudad de Berea, como dice el versículo 10. Dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Los enviaron los hermanos, y ellos, dice, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, que es Berea. Berea era una ciudad, de acuerdo a la Biblia. En griego significa Beoria o Berroia. Actualmente Berea en Macedonia. Es conocida por su actitud receptiva, como dice la Biblia, y diligente hacia el mensaje de Pablo y Silas. O sea, recibían la palabra en esta ciudad. Como dije anteriormente, Berea era una ciudad en la antigua Macedonia que fue visitada por Pablo y Silas durante su segundo viaje misionero. En el segundo viaje misionero que da la vuelta, Pablo y Silas, guiados por el Espíritu Santo de Dios, llegaron hasta esta ciudad llamada Berea, en su segundo viaje misionero. Aprenderemos, entenderemos ya en el versículo que nos está diciendo que Pablo y Silas se congregaron en la sinagoga, dice. Y habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. ¿A qué fueron? A predicar en esta ciudad de Berea. Debemos imitar, por lo que vamos a ir estudiando, a este pueblo, a esta gente, esta pequeña ciudad de Berea, a los bereanos, que no solo dice la Biblia, escuchaban la Biblia, sino dice el versículo 11 que estos eran muy nobles, más nobles que los de Tesalónica. Pero dice que recibieron la palabra con solicitud, escudriñando como ustedes están haciendo ahora. Escudriñando, eso es, comparando lo que Pablo y Silas predicaban y decían, como lo que estoy diciendo yo. Eso que hay que hacer. Porque hay una razón de por qué la iglesia está tan ignorante en las escrituras, tan carnal. La iglesia está en la carne, carnal. ¿Por qué digo esto? Me contaba mi esposa
que últimamente he tenido yo no soy de esas personas que me jacto de eso, no me gusta, no me agrada, sino aquellos hermanos, pastores que vienen a mensaje y dicen, este se cree iluminado, no lo soy. Solo digo lo que Dios está mostrando, porque viene el tiempo del fin, y la iglesia está carnal, en la carne, no en el espíritu. Y hoy uno de estos, ¿por qué razón? Decía yo a mi esposa en la mañana, tomamos desayuno, me costó todo decir, yo ahora recuerdo, me viene eso, en el espíritu, en mi alma. Un hombre, por lo menos es el último que voy a decirle hoy, veía a la iglesia, la gente, los hermanos, y este varón repartía en unas pequeñas bandejas comida, y se estaba haciendo rico, tenía mucho dinero ahí en sus arcas. Me di cuenta porque él dijo, me ha ido muy bien, pero él tenía unas bandejas que reparten las comidas, 2 o 3 papas roñosas, papas fritas supuestamente, no de esas que son crujientes, 2 o 3, y tenía un trozo de pechuga de ave y de carne sin cocinar. No como tiene que estar cocinada y repartida a la gente. Y la gente degustaba y la encontraba maravillosa, muy buena. Y a mí me dio, perdón hermano que lo diga, me dio asco, me dio ganas de vomitar. Al ver de eso, la vi, puso el Señor ese repudio a la carnalidad, y la gente comía eso. Y eso están comiendo en la iglesia. Es triste eso. A mí me va bien, me dijo, porque a ellos les gusta esto, y lo comen, y mira el dinero que tengo. Así está la iglesia. Paga por eso, por esa comida adulterada. Sin cocinar. Debemos imitar entonces, como dije, a este pueblo, a esta gente, los bereanos, que no solo escuchaban, sino que también examinaban diligentemente las escrituras para verificar, comprobar la verdad del mensaje. Por eso yo le digo, yo no lo veo, no me gusta mirarme, porque voy a encontrar muchos defectos y errores, y al final no voy a predicar libremente por tratar de hacer lo mejor para ustedes y para los hermanos. Entonces, pero sí te pueden ver el mensaje, escudriñarlo, como sé que lo hacen, cuando en la medida que tienen tiempo lo hacen, pero háganlo a la luz de la palabra. Ellos querían, siendo al apóstol Pablo, igual ellos lo examinaban este pueblo de Berea. Comprobar la base del mensaje, si había base, había conocimiento, había oración dirigido por el Espíritu de Dios. La Biblia nos enseña a través de la actitud de los bereanos como un modelo de cómo los cristianos deben estudiar y verificar las enseñanzas bíblicas. Dice aquí, el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y se convirtieron, dice, mujeres griegas de distinción, gente de distinción, distinguido, digamos, si habla de distinguido, gente de dinero, gente preparada, educada en Grecia, y fueron tocados por el mensaje de Pablo, porque estaban diciendo la verdad. ¿Por qué la gente no se convierte hoy? Porque hay mentira, porque hay falsos maestros, predicadores, llenos de apóstoles, embusteros, farsantes,
Y está lleno. Molesta a los que tenemos familias, hijos. Incomoda. Sobre todo en estos tiempos. E incluso dice, cuando Pablo y Silas enseñaban, los bereanos no aceptaban la información sin comprobarla con las Escrituras. Lo estaban leyendo. Obviamente ellos estudiaban y examinaban cuidadosamente el Antiguo Testamento, hermano. Eso es obvio, porque el Nuevo Testamento, después de Jesús, fue escrito después. Pablo predicaba el Antiguo Testamento porque ellos enviaron las cartas y se formó el Nuevo Testamento. Entonces ellos escudriñaban el Antiguo Testamento. Hay que aclarar eso. No estudiaban la Biblia completa, el Antiguo Testamento. Pero sabían completo todo el Antiguo Testamento. Y por eso examinaban lo que Pablo predicaba. Y Silas. Era el Antiguo Testamento, como la Biblia de nosotros es entera, Antiguo y Nuevo Testamento, para ellos el Antiguo Testamento era la base de su fe, como la Biblia para nosotros es la base de nuestra fe, la Biblia entera. Y su reverencia para verificar la veracidad de las enseñanzas de Pablo. Recuerden, hermanos, que estuvimos hablando del apóstol Pablo. ¿Quién era? ¿Quién fue? Que era un hombre muy preparado en las Escrituras. Y aún así, ellos, los bereanos, no lo aceptaban así, de frentón, por decirlo de una manera, en forma inmediata, lo que él decía o predicaba. Lo examinaban. Pablo era un fariseo celoso, recuerden ustedes que hablamos de eso, conocedor de la ley. ¿No lo busca usted, hermano? Yo lo tomé de la Nueva Versión Internacional en Hechos 22:3. Si quiere lo busca ahí, yo voy a leerlo. En Hechos 22:3 dice, Nueva Versión Internacional, dice, él pone su currículum, Pablo. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel. Acuérdense ustedes que explicábamos eso. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Instrucciones del Antiguo Testamento. Cabal, sabía todo. Al revés y derecho en el Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera. Él lo sabía todo. De nuestro antepasado. Y fui, dice, tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Hay hombres celosos como Pablo, hay, pero pocos, hermanos. Mujeres, y hablo de mujeres y hombres celosos, son pocos. Y quedan pocos y están quedando pocos. Primero que nada, ¿qué debemos hacer para aprender? Para ser como debería. ¿Qué debemos hacer? Primeramente, como dice la Escritura, en Hechos 17:2 dice, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y como dice aquí en la Escritura, lo estábamos leyendo, y 3 sábados seguidos discutieron ellos basándose en las Escrituras. O sea, Pablo se congregaba, enseñaba en la sinagoga. 3 sábados dice. O sea, asistía al culto, iba a las reuniones, estaba ahí para aprender. Por eso se reunía. Hay que ir a la iglesia, reunirse para aprender, escuchar. ¿Para qué uno va al colegio, a clases?
para aprender. Porque uno escucha y también va notando lo que va diciendo el profesor, la profesora, el instructor. Por eso va al colegio uno. Y aprende y se graba, y lo que no graba lo vuelve a leer. Entonces hay que reunirse, congregarse, asistir al culto. La Biblia lo dice, no lo digo yo. En Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino eso debemos hacer nosotros. Animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Con mayor razón, vaya un consejo para los hermanos, para la iglesia, para todos en general. Tal vez muchos hermanos que me ven no tienen iglesia donde congregarse, o tal vez sí lo tienen. Si están en sus casas, vayan donde su pastor, vuelvan a las iglesias, y si son iglesias livianas, oren al Señor. Dios les dirá dónde deben congregarse. Deben congregarse. No estoy diciendo que no dejen de escuchar el mensaje. Es una bendición que lo hagan, hermano. Pero si tienen la oportunidad de buscar una iglesia, independientemente que se conecten, háganlo. Porque dice la Biblia, no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos a hacerlo, sino que anímense unos a otros. Y sobre todo, uno se preocupa, porque la Biblia dice, como yo razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día? ¿Qué día se acerca? El fin de los tiempos. Lo que está sucediendo, lo que está pasando y va a pasar. Va a suceder, el juicio vendrá. Nadie podrá detenerlo. Se cumplirá. Dios está hablando a través de muchos mensajes, como decía, a través de este medio. Dios está hablando. Hay hombres sinceros, sí lo hay. Hombres que aman a Dios, los hay. Y ellos están hablando como yo, por estos medios. Se acerca el día del Señor y verán lo que va a suceder. Dios está hablando, preparando la iglesia. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, voy a hablar de cuál día. Yo voy a leer en la nueva versión internacional, búsquelo ahí. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3. ¿Cuál día se refiere? Dice, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará de nosotros. En 2 de Pedro 3:3, estoy leyendo la Biblia, nueva versión internacional. Por eso advierte, dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. Versículo 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Vuelvo en el versículo 7. Y ahora dice, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos.
vendrán los juicios. Lo dice la Biblia. En el versículo 7. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos, de los burlones. ¿A quién o quiénes la Biblia, las Escrituras les llama o se refiere como impíos? A personas que se separan de Dios y del Señor Jesucristo su Hijo, y actúan de manera contraria a su naturaleza y voluntad, hermanos carnales, que se separan de Dios y del Señor, blasfeman, vituperan, apóstatas les llama la Biblia. Personas que se separan de Dios y del Señor Jesucristo. La impiedad o impío se entiende como una actitud de desprecio, hostilidad y desobediencia hacia Dios. Estas personas son personas que practican la idolatría, aún dentro de la iglesia, por cualquier cosa. Ídolos, cantantes, futbolistas, etcétera, etcétera. Más que Jesús, más que Dios. O idolatran a los hombres que están por delante, más que a Dios. Y no ponen la Escritura primeramente. Por eso hacen cosas irracionales en los púlpitos, en las iglesias. Personas que practican la idolatría o que no creen en el Dios verdadero. Son personas que rechazan la ley y los mandamientos de Dios. Por ende, no los siguen ni los cumplen. Son personas que actúan con crueldad, injusticia y corrupción dentro de las iglesias. Los hay, sí, los hay. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, yo recuerdo, hermano, estoy leyendo en otra Biblia, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo dice la Biblia. ¿Podrá entrar alguno de estos al reino de los cielos si la Biblia, Dios dice que no? ¿Y por qué los hombres los mandan para el cielo? Igual van. Si se muere un hermano adúltero, estafador, mentiroso, ladrón, y le llaman hermano y van donde él. ¿Agradará al corazón de Dios eso? De ninguna manera. Deben, iglesia, si no oran, si no ayunan,
si no leen las Escrituras, si no se congregan primeramente, ¿cómo van a ser instruidos? Asisten de vez en cuando, también deben mirar y examinar, de acuerdo a las Escrituras, dónde nos estamos congregando. Si son carnales o espirituales los hermanos, o el que está por delante. Hay que discernir en estos tiempos, hermanos. Debes discernir en el Espíritu, Él te confirmará. El Espíritu Santo, hermano, te confirmará dónde debes ir. Solo ora, ayuna, y Él te guiará. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad, a toda justicia. Él te va a guiar, como a nosotros, como a ti. Él siempre te va a llevar a la parte correcta. Siempre lo hará. De manera contraria a estas enseñanzas, a la Biblia, lo que nos dice, y la guianza de las Escrituras de la Biblia, si no se someten a la Escritura, si no hacen la voluntad de Dios, si no son guiados por el Espíritu Santo, si no quieren obedecer lo que demanda Dios, se convierten en personas carnales, inmaduras. ¿Quiénes son los carnales? Está llena la iglesia de carnalidad. Los carnales que andan en la carne significa eso, en la carne, no en el espíritu. Son los opuestos a ser espiritual. En el libro de Gálatas 5:17, hermano, si lo busquen. Si alguien lo busca y lo encuentra en primer idioma, que lo lea, por favor. Gálatas 5:17. ¿Quieren? Te decía que lo leyeras. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Y en 1 Corintios, capítulo 3, del 1 al 9, vamos a leer. 1 Corintios, capítulo 3, del 1 al 9. Dice, de manera que yo, hermanos, mire cómo dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Son como niños, dice Pablo, hermanos inmaduros, carnales todavía. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, aparentan hombres maduros de edad, pero son espiritualmente inmaduros y carnales, porque son peleadores, celosos. Y les dice, ¿sois carnales? Dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales, pelean por las iglesias, por los predicadores, etc. La iglesia está pasando por un momento así. Ahí mismo en el versículo 13, capítulo 13 de Corintios, 1 Corintios capítulo 13. Corintios capítulo 13, el verso 11, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está diciendo, enseñando que cuando uno es niño, pero ya son adultos, son maduros en Cristo. Y hay hermanos que son niños, actúan como niños en la carne. Los niños actúan en la carne, hacen las cosas como niños, teniendo el conocimiento ellos. Las acciones y actitudes carnales o mundanas dentro de la iglesia pueden tener muchas consecuencias, tanto para el individuo, personalmente, para la comunidad, para toda la iglesia, para la comunidad en la fe. Las acciones y las actitudes de los carnales, de los hermanos carnales, inmaduros. Y no solo hablo, hermanos, de los carnales de la congregación, también de los que están detrás, en los púlpitos. Son carnales, hacen cosas en la carne. Y eso le agrada a la gente. Le agrada a la carnalidad, porque divierte, le da diversión a la carne, no al espíritu. En la carnalidad no hay sensibilidad. El alma no se conmueve, el Espíritu Santo no se alegra, lo contrita. ¿Cómo saldrán aquellos hermanos de esas iglesias carnales y que la gente va a divertirse? ¿Cómo saldrá esa gente? ¿Cómo saldrá esa gente? Aquellos hermanos tristes, ¿no es cierto? Ellos van buscando una respuesta de Dios. Ellos van buscar y encontrar a Jesús, aprender. Van con necesidades, con angustia, enfermos físicamente, espiritualmente. ¿Y qué es lo que encuentran? Una iglesia sin conocimiento de la Escritura, porque no leen lo que les dice que está por delante. Eso está bien, no escudriñan como Berea, aquellos hermanos
debe haber sorprendido al apóstol Pablo, que él siendo él por ahí ha dicho, oye, ¿por qué haces eso? Si yo soy el Pablo, estudié a los pies de Gamaliel, yo soy fariseo, judío, tengo también romano, y todo su currículum, pero aún en la humildad, él los veía seguramente, que escudriñaban y decían, realmente está diciendo la verdad. Y hoy los hermanos, nadie quiere leer, no quieren leer, quieren divertirse. ¿Qué importa lo que hayan en la iglesia? Yo veía, siempre he pensado, hermano. Imagínense, está mi hermana Iri, mi esposa, mi hermana, pura hermana, y yo me tiro encima como se tiran algunos, como los cantantes. Así se tiran. Imagínense yo, de un lado caigo del suelo. Y se tiran encima de la hermana. Como los cantantes del mundo. Y decía, Señor, imagínate, yo me tiro así. Qué vergüenza, Señor. Qué horrible. ¿Y qué palabra hay? ¿Qué palabra hubo? Solo vueltas y volteretas. Y en la sinagoga, Pablo iba a predicar. Y ellos se sentaban y escudriñaban si era verdad lo que estaba diciendo el Antiguo Testamento. Y hoy día ni llevan ni las Biblias. La mayoría, no tengo nada contra eso, pero sí me incomoda. Es mejor hacer el empeño ahí, saca los celulares para buscar. Yo sé que hay que aprovechar todos estos medios, como lo hacemos, pero para bien. No para comodidad, para bien. No para pelearse, como lo están usando, no para instigarse. Usarlo para bien. Todo hay que usarlo para bien. Hay que aprovechar los medios. Y eso trato. A mí no me agradaba esto. Pero me alegro, sí, de que hay muchos hermanos que están viendo y se conectan y aprenden. Y eso me da alegría y me tranquiliza de que lo hagan. No me asusto tanto como me pasaba en un principio. Porque quieren ellos aprender también. En el contexto bíblico y de la iglesia, el término carnal o natural se refiere. Carnal, natural, suena un poco extraño. Yo siempre recuerdo, yo no era convertido todavía en el Señor. Faltaba mucho todavía. Me andaba arrancando del Señor. Y fui a un funeral. Y recuerdo un funeral, no voy a decir quién era, pero había una persona, habían hermanos cristianos que estaban en ese funeral cristiano. Y la persona, la hija, porque falleció su papá, y la hermana siempre decía, yo, mientras estaba ahí orando en un momento, le dio la oportunidad al pastor de su iglesia, yo no entendía nada. Solo fui porque tenía que ir. Era familiar, cercano. Y ella decía, yo estoy triste en la carne, pero mi espíritu está contento porque se fue por Cristo, con Jesús. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué significará eso? Mi carne está triste, mas mi espíritu está contento, mi alma, porque se fue con Jesús. Y lloro.
Ay, decía yo, ¿qué es eso en la carne? Es un poco como duro, como raro, pero dice las acciones y actitudes de los carnales, de la gente que está natural, pues, en forma natural. Eso quiere decir, en el contexto bíblico, un término carnal es natural. No se refiere a la naturaleza física o biológica del ser humano, sino más bien a la mentalidad y comportamiento. A eso se refiere. La carne en Elías no se refiere a algo físico o biológico del ser humano, sino a la mentalidad y comportamiento. Lo señala la Biblia. A la manera de ser, de actuar. Por eso dice la Biblia, son carnales y no espirituales. O sea, tu mentalidad, tu comportamiento es de un carnal que se enfoca en las cosas terrenales y mundanas del mundo, en lugar de enfocarse en las cosas de Dios y en la vida espiritual. Esa es la diferencia. A eso se refiere. Pasaron los años, cuesta entender a veces el lenguaje de la Biblia y lo que Cristo quiere decirle a nosotros. Mentalidad y comportamiento que se enfoca en lo terrenal y son mundanos todavía. Y la iglesia está llena. Por eso se comportan así. Mentalidad y comportamiento humano. El hombre o la mujer carnal puede estar físicamente presente en la iglesia, pero no experimenta un crecimiento real en su relación con Dios. Puede asistir a servicios, cultos, reuniones, vigilias, etc., pero no buscará la guía de Dios ni la santificación de su vida. Nunca lo hará. La Biblia dice en Hebreos 12:14, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué has que buscar? La paz y la santidad. Podríamos contar muchos testimonios de carnales, y ustedes saben, y han visto desde cuando se convirtieron, todos los hermanos, lo que han vivido, lo que han pasado, las experiencias. Han visto esos carnales que te han herido, te han ofendido y que oraban contigo. Y que iban al culto y a la reunión, pero habían carnales. Y eso dañan, afectan a los hermanos. Porque no hay un perdón, una reconciliación, nunca. Nos acercan a uno a hablarle y abrazarlo, a pedir perdón. Todos podemos cometer errores. Todos. Sin lugar a dudas. No somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Porque son orgullosos, andan en la carne. Soberbios, andan en la carne. Porque dice, son mentalidad y comportamiento. Eso significa ser carnales. Su comportamiento. Y uno piensa, ¿cómo está la iglesia? Le vuelvo, mientras predico, digo, y me da cosa recordar lo que hoy en la mañana nos mostró el Espíritu Santo. ¿Cómo venden la carne en las iglesias? Por arriba un poco de barniz al horno. Yo dice, no quiero eso. Y yo digo, él decía, a mí me va bien, tengo dinero, yo vendo esto. Mira cómo comen todo. Y están divertidos. Ni siquiera saborean, ni se dan de cuenta, ni disciernen lo que están comiendo. Lo importante es pasarlo bien.
El show es bueno. El show es bueno y eso es importante. No importa que nos vendan esta carne. Así es, hermano. Pero el día del Señor vendrá. Viene Cristo. Viene Jesús. Y hay que preparar y decir y hablar. Incomoda la verdad, hermano. Uno sabe, pero debemos decirla. Es así, hermano. Jesús vendrá. Y Dios va a sorprender a la iglesia. Como está ocurriendo en el mundo, hermano. Sin lugar a dudas, las cosas que están sucediendo, uno se pregunta, y nosotros los cristianos vamos a la Biblia. Señor, esto está ocurriendo porque tú lo estás permitiendo. Dios lo permite. Él es dueño. Él conoce todo. Él creó la naturaleza. Si hay viento, le decía yo, como les cuento, yo temo el mar, pero con Cristo no lo temo. Si hay viento, no temas. Jesús estará contigo. Aunque venga la tormenta, vendrán cosas difíciles, hermano, pero a ti no te faltará nada. Si estás de la mano de Jesús, no te faltará nada. Él te protegerá. ¿A qué le temes? No tengas miedo. Dios protegerá a su iglesia. Aferrémonos al Señor. De verdad, hermano, vendrá. Y no tardará. Van a venir estas cosas. Dios está hablando con los hermanos. Él no dice fecha. Solo dice y muestra lo que viene. Y nosotros tenemos que discernir por los tiempos, por lo que está viniendo. Él controla la naturaleza. No tengas miedo. Si hay un terremoto, Dios controla eso. Dios controla. Recuerda cuando Cristo murió en la cruz, hubo un gran terremoto. ¿Y por qué? Si Él podía haberlo detenido, ¿no? Yo pienso siempre Señor, aquel terremoto, cuando Jesús murió y su alma fue su espíritu de su Padre, muertos resucitaron. Él tiene el poder. Él permitió ese gran terremoto para que la gloria de Dios hubiera y mirara a los muertos resucitar. Y que hay otra vida para ti, para mí. Hay otra vida, como aquellos que resucitaron en Dios. Si piensas humanamente que van a venir cosas, pero no tengas miedo. Hay que aferrarse del Señor. Él guardará tu familia. Aunque esté donde esté, Dios lo hará por amor a ti. Dios es justo. ¿O no lo hizo, hermano, con Lot? ¿Dónde estaba Lot? En Sodoma y Gomorra. Pero por amor a Abraham, Señor, guarda a mi sobrino. Sácalo de ahí. Dios lo hizo. Es justo Dios, ¿no? Es hermoso, lindo, soberano Dios. Él lo hará por misericordia. Porque ellos desconocen. Pero a los burladores, a los que se burlan de Dios, Dios los conoce. A los que temen, algún día iré, Señor. Dios conoce a todos aquellos. Yo temo a Dios, pero no. Tan como Cornelio, muchos así. Dios los considerará en su tiempo. Lo recogerá el Señor. Dios es bueno. Es justo. Pero se cumplirá, hermano. Se cumplirá. Y debemos seguir orando lo que estamos haciendo. Buscando de Dios. Ayunando por las almas. Orando por las almas.
aunque hayan carnales, hermano. Siempre lo van a ver. En el tiempo de Pablo habían, hermano. Estaban, dice la Escritura, que él estaba. Dice, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica. Eran en Tesalónica, tesalonicenses, eran desordenados. Estaban atrasados, eran inmaduros. Y estos eran nobles, sencillos, eran más humildes. Y siempre va a haber hermanos humildes, sencillos. Dios tiene hermanos como los de Berea. Siempre, hermanos, en todas partes del mundo. Pero Cristo cumplirá y vendrá. Él lo hará, hermano. Así que sigamos adelante. No decaigáis en la fe. Me asustaba viendo tanta carnalidad, Señor, dije. Y decía, ¿por qué veo esto? Y me daba. Le dije a mi esposa, siento asco. Náuseas, esa es la palabra. Náusea. Esa es la palabra. Así sentí de lo que está ocurriendo. Y lo vuelvo a sentir. Dios dice que a los tibios los vomitará de su boca con náuseas. A esos carnales indiferentes, Él dice que los vomitará de su boca y lo hará. Cuando uno vomita es porque tiene náuseas, no quiere, da eso. Y así lo hará el Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Pero, como dice Hebreos 12:14, buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay que buscar la santidad, hermano. Nada más que eso. Buscar la santidad para ver al Señor. Amén, hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Jesús. Padre amado, mi Cristo, mi Señor, Dios mío y Padre mío, los que estamos aquí reunidos y los que se han congregado el día de hoy a través de estos medios, Señor. Señor, tú has hablado con nosotros y sabemos que cada uno de lo que escuchamos la voz de tu Espíritu Santo, no al hombre, sino tu Espíritu Santo. Porque así, Señor, tú quieres conmover a la iglesia. Quieres hacerle entender la realidad de la que está pasando la iglesia en el mundo entero. Carnales, negociando con el Evangelio, poniendo precio a la verdad, cotizando la verdad. Señor, ayúdanos a perseverar y a ser como los hermanos de Berea, a examinar las Escrituras, a seguir congregándonos, a alabarte y a bendecirte en espíritu y en verdad, a buscar la santidad, Señor, a través de tu palabra, ser corregidos, Señor, por ti. Queremos dejar todo lo malo que estamos haciendo, lo que impide, Señor, que tú te manifiestes en nuestras vidas. Queremos seguir adelante, Padre. Señor, ayúdanos, Padre mío, a entender todo lo que quieres de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Padre. Honramos tu santo nombre. Que tu Espíritu Santo guíe la iglesia. Señor, queremos poner la mirada siempre en Jesús, tu Hijo, Señor. No apartarnos de ahí, Señor. No queremos dejar de mirarte, Padre mío, para no hundirnos en el agua como Pedro,
que dejó de mirarte, Señor, y dejó de caminar sobre el agua. Ayúdanos, Señor, a mirar siempre a ti, Señor, a tus ojos, porque tus ojos dicen la verdad, porque es la lámpara, Señor, de todos nosotros. Señor, tu bendición, Padre mío, y tu ayuda para todos nosotros, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor.